Muy bienvenidos, mis queridos hermanos, de nuevo a esta hora de la alabanza, a esta hora en la cual nos reunimos, el grupo de creyentes, en torno a un tema bíblico. La base de nuestra alabanza es la Biblia, la oración, los himnos, estar juntos. Por eso, en el día de hoy, quiero compartir con vosotros una preciosa experiencia de alguien que, al igual que tú y que yo, tuvo que decidir muchas veces por Dios en su vida. Reitero, bienvenidos al programa de hoy. En la serie La Biblia hoy, iluminando nuestras vidas, el tema es la visión del Hijo del Hombre en Apocalipsis, capítulo 1, del 9 hasta el 20. Sería bueno que pudieses seguir en tu Biblia los textos que vamos a meditar y a leer en este día. La visión del Hijo del Hombre. Hay algunos detalles que me gustaría compartir con vosotros, y es quién escribe el libro del Apocalipsis. ¿Para qué lo escribe? ¿Y a quién va dirigido? Todo ello, respondiendo a estas preguntas, los versículos del capítulo 1, desde el 9 hasta el 20. Espero que podamos disfrutar del amor y la misericordia de Dios en este momento especial. A modo de introducción, me gustaría comentaros que el libro comienza diciendo: revelación, Apocalipsis, descorrer el velo. Esta última definición, descorrer el velo, nos permite ver la intencionalidad del texto. Jesús resucitó, los discípulos lo vieron, los discípulos compartieron con él 40 días después de su resurrección, desayuno, instrucciones, preparación. Y el propio capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis nos dice: la revelación que Dios confió a Jesús, a Jesucristo, para que mostrase a sus siervos, a sus embajadores, lo que va a suceder pronto. Y él lo manifestó enviando su ángel a su embajador Juan. Este es el proceso de revelación que tenemos a nuestra disposición. Por lo tanto, desde la primera página a la última de este libro, pasando por la conexión con el libro de Daniel, tenemos el proyecto de Dios para salvación. Tenemos lo que Dios ha preparado para nosotros, para que el pueblo de Dios sepa siempre en qué lugar se encuentra en la historia. Hay un antecedente importante de esta sección en Juan, y se encuentra en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Seguí mirando y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo al Hijo del Hombre, que se acercó hasta el anciano y fue presentado a él, y le dieron poder, dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetaron. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Es el mismo Hijo de Hombre que nos presenta Daniel, el que va a ser la figura principal del Apocalipsis, o mejor dicho, el objetivo por el cual se escribió este libro, para que tú y yo comprendamos, cuánta profecía se ha cumplido, cuál es la que nos toca vivir en presente y cuánto falta para que se cumpla. El apóstol Pablo nos da un consejo importante. En cambio, quien profetiza habla a los hombres edificando, exhortando y animando. Quien habla en lenguas
se edifica a él mismo. Quien profetiza, edifica a la iglesia. Este consejo del apóstol Pablo va a ser en este día el centro que va a conducir nuestra mente a ver la primera gran visión del libro de Revelación. Y una cita que aparece en la Review and Herald del 27 del 11 de 1883. Como pueblo, ese pueblo que Pablo dijo que se edifica, necesitamos ser estudiosos fervientes de las profecías. No hemos de descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, el cual está expuesto en las visiones de Daniel y de Apocalipsis. Mis hermanos, la profecía bíblica no es todavía para las personas que no son creyentes. La profecía bíblica es para el pueblo de Dios. Y si bien en Apocalipsis se mostró la relación de Dios con el pueblo, hay una parte de ese pueblo que es después de Jesús, que es el protagonista del Apocalipsis, los seguidores de Jesús. El texto está dividido en el original, está dividido en tres partes. Tres partes que iremos viendo, gozando, iremos reviviendo en nuestra mente. No porque no lo hayamos leído nunca, sino porque de nuevo juntos nos acercamos a este libro para cumplir una promesa del Señor, para edificación de su iglesia. Para edificación del conjunto de creyentes que esperamos confiados en que todo lo que está escrito en este libro va a ser cumplido en la figura de Jesús y por consiguiente en la vida personal de cada creyente. Juan, exiliado en Patmos, la visión del Hijo del Hombre, ese que terminará siendo el que tomará el reino, un reino eterno, pero mientras tanto en el Apocalipsis nos va a mostrar que se está preocupando de su pueblo entre su ascensión y su regreso por segunda vez. Y finalmente, estas palabras son dichas para consolar a Juan, para consolarlo en la dificultad. Durante muchos meses hemos tenido ocasión de hablar de los problemas que estamos viviendo como humanidad. Prácticamente ningún país del mundo se ha librado. Pero yo no quiero hablar de ello, aunque tengamos suficientes motivos para hacerlo. Yo quiero hablar de la esperanza. Tú sabes, yo sé lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, pero yo considero que cada vez que abrimos la palabra de Dios tiene que ser con un motivo de exhortar, animar y no ahondar en los problemas de la humanidad, pues en eso somos todos iguales. Por eso te invito, hablamos de esperanza, hablamos del plan de Dios para nosotros. Los primeros versículos del 9 hasta el 11 nos hablan por qué está Juan en el exilio, por qué está condenado a cadena perpetua y cuáles son los motivos que le han llevado hasta allí. No era un delincuente. No era el seguidor de un criminal, sino que era, fijaos, yo Juan, hermano vuestro y compañero vuestro en la pena, el reinado, en la paciencia de Jesús. Me encontraba en la isla de Patmos a causa de... Analicemos esta pequeña frase. ¿Por qué estaba Juan prisionero? Por la palabra de Dios, es decir, por la Biblia que tenían en su época. Lo que nosotros llamamos hoy el Antiguo Testamento. Pero además añade algo, que es los dichos y los hechos
de Jesús. Juan estaba con Jesús el día que murió. Juan se encontró con Jesús el día que resucitó. Y Juan estuvo en toda la instrucción que Jesús compartió con ellos los 40 días que estuvo en la tierra después de resucitar. Un ser humano desterrado, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, ataca a una persona igual que la falta de libertad. ¿Y cuáles son los motivos por los cuales Juan llegó a la prisión? Por la palabra de Dios, por la Biblia y por dar testimonio de lo que había visto, lo que había vivido, lo que había sentido junto al Maestro. A mí este versículo me parece realmente espectacular. Palabra de Dios, Biblia y todo lo que Jesús hizo, compartió, vivió, caminó junto a los discípulos. En el día del Señor escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta. Mis hermanos, la Biblia tiene una motivación especial. Cuanto más problemática es la vida del ser humano, más poderoso, más potente se presenta Jesús ante nuestros ojos. Nosotros no adoramos a un ser que está en la tumba. Nosotros no tenemos un líder que sea un mito. Tenemos un líder que está vivo y que Juan dio testimonio de él, como lo dieron los profetas anteriores. Palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Detrás de mí, una voz potente como de trompeta. Es decir, una voz que llama la atención de Juan. En la Biblia de Juan, la trompeta se tocaba para que el pueblo se congregara alrededor del santuario o a recibir un mensaje de parte de un profeta o de un rey. Y se le encomienda algo especial. ¿Qué oye? Lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Incluso nos dice el nombre de 7 de ellas, de las cientos que había en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 7 iglesias. Un mensaje para 7 iglesias local, un mensaje universal para los 7 periodos de la historia del cristianismo y un mensaje para 7 tipos de creyentes representados por el perfil humano de cada una de las iglesias. Escuché detrás de mí. ¿Y qué escuchó? ¿Y a quién vio? Los versículos del 12 al 16 son el centro, lo más importante de esta reflexión, porque es lo más importante de esta parte del texto bíblico. Y me volví para ver. ¿Sabéis cuando en el Apocalipsis se juntan mirar y oír? O oír y mirar, se refiere siempre a la misma escena. No son 2 escenas diferentes. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Y al volver vi 7 lámparas de oro. ¿Sabéis, hermanos? Para la Biblia no es difícil identificar este acontecimiento. Es posible que sea difícil de situar para los lectores
que piensan que el Apocalipsis es un libro cristiano. Apocalipsis es un libro hebreo. Y el candelabro de 7 brazos estaba en el lugar santo de lo que era el santuario israelita. Pero ahora Jesús, ¿dónde se encuentra? Después de la resurrección, entró en el santuario del cielo. ¿Para qué? Para resolver el problema de la humanidad. Solo faltará que tú y yo nos sumemos a ese proyecto de forma individual y que el Señor lo pueda aplicar en mi vida de forma colectiva. Ojalá que en tu vida y en la mía Jesús murió por todos, pero también murió por ti, o para ti y para mí. Esa es la respuesta de gratitud del creyente. Juan tenía motivos para haberse olvidado de Dios. Juan, si se hubiese hecho preguntas incorrectas, habría llegado a conclusiones inciertas. Se encuentra mal, se encuentra cansado, pero no permite que el día a día y la desesperación acabe con su relación con Dios. No lo permite. Y ahora nos introducimos en lo que ve. Algo espectacular que tú y yo deberíamos de revisar cuando nos tengamos problemas, enfermedades. Los creyentes en Jesús resucitado no afrontamos los problemas de la vida solos. Jesús pasó por todas las circunstancias que podemos vivir tú y yo. Y ojalá que estas palabras que consolaron a Juan y lo hicieron en un profeta del tiempo del fin, hagan de ti y de mí un creyente del tiempo del fin, que esperamos ver a Juan cuando se haya cumplido todo lo que le reveló Dios sobre la obra de Jesús en favor de cada uno de nosotros. Dice, y en medio de las lámparas una figura humana. Es decir, en el lugar santo del santuario celestial, junto al candelabro, el Hijo del Hombre, el que ya vimos en Daniel tomando el reino, y ahora esa misma figura, el Hijo del Hombre, el representante de la humanidad ante el trono de Dios en el santuario, que vestía con una túnica larga, el pecho ceñido de un cinturón. Y sigue diciendo, cabeza, cabellos blancos como la lana blanca o como la nieve, los ojos como llama de fuego, los pies como bronce bruñido, aquisolado, la voz como el estruendo de muchas aguas. Mis hermanos, en la Biblia, cuanto más hundido está el ser humano, más potente es la visión de Dios. No olvides revisar estos textos cuando te encuentres mal, cuando te encuentres solo. Juan lo estaba. Y fue un instrumento en las manos de Dios para la formación y consuelo de la Iglesia de Cristo hasta el final. Ve al sumo sacerdote en el interior del santuario, en el primer departamento, vestido con las ropas especiales, con las ropas que identifican el ministerio que Jesús está realizando. Pero además ve detalles que nos permiten ver cómo está preocupado por el ser humano. En la diestra, es decir, la mano de las bendiciones. Con la derecha se bendecía a los reyes,
a los profetas, a los sacerdotes. Y ahora, ese ser supremo toca a Juan. Muchas veces, mis hermanos, los profetas viven escenas personales que le permite transmitir no solo un texto, sino también transmitir un sentimiento de lo que le ha producido vivir de una u otra forma la visión que el Señor tiene preparada para él. Ser profeta de Dios no es fácil, pero desde luego la potencia con la cual se muestra a ese sumo sacerdote, redactado en superlativo en original, compensa muy bien la situación de Juan. En la diestra sujetaba 7 estrellas. De su boca salía una espada afilada de doble filo. Sabéis, en el traje militar romano se utilizaban 2 espadas. La de atacar, que era de un solo filo, cortante. La de defender, una espada de doble filo. Jesús está defendiendo a Juan de las injusticias sociales y a la vez nos sigue defendiendo a nosotros de las circunstancias que vivimos en este mundo. Su aspecto era como el sol brillante con toda su fuerza al mediodía. Mis hermanos, esta fue la visión que vio Juan. Me volví para ver quién era el que emitía la voz que Juan había oído como un trueno. Qué forma, mis hermanos, más espectacular de consolar a un hombre fiel. No podrás encontrar consuelo nunca si lo buscas en los seres humanos, si lo buscas en tus propios quehaceres. Solo podrás encontrar paz si observas la majestuosidad de Jesús en el santuario, resolviendo los problemas de cada uno de nosotros. Qué distinta será tu vida a la mía si observamos el gran milagro de la salvación. ¿Cómo tomó Juan, cómo entendió Juan todo esto? Finalmente, esta visión sirve para consolar a Juan. Si recordáis nuestro esquema, en la primera parte Juan está en la isla de Patmos y cuando recibe esta visión sigue en la isla de Patmos. Pero ahora ha recibido una visita especial. Ha sido transportado en visión al santuario del cielo. Ha visto que su Salvador sigue vivo, sigue trabajando por la humanidad. Y si me permites volver a repetir, el creyente no debe de pararse en las dificultades del camino. Hay que seguir con la dignidad que Dios nos da a nuestra vida. ¿Estás sufriendo? ¿Estás enfermo? ¿Tienes un familiar enfermo? Sigue caminando con él. Dicen por ahí que un camino acompañado es un camino más fácil. Y eso es lo que el Señor pretendía cuando envió esta visión a Juan. El consuelo por las injusticias sociales, políticas, militares que él estaba sufriendo, que él estaba viviendo. Nada más verlo, caía a sus pies como muerto, pero él poniéndome encima la mano derecha, la mano de las bendiciones, me dijo: no temas. Y Jesús te dice a ti hoy, me dice a mí, independientemente de lo que estés pasando, no temas. Yo soy el primero y el último. Principio de eternidad. Y entre su
origen eterno y su destino eterno, está tu vida y la mía. Nosotros somos historia. Historia que en las manos de Dios se convierte en historia para la eternidad. Creo que es importante que sepamos saborear los grandes conceptos de la Biblia. A Dios, mis hermanos, a Dios hay que amarlo. De Dios hay que estar enamorado. A Dios no se le puede tener miedo, porque nuestro Dios es un Dios de salvación. Me gusta muchísimo esta idea. Una vez que Juan se ve impresionado por la escena, viene el momento de la restauración, de la restitución. No temas. Mis hermanos, desde la entrada del pecado, en Génesis capítulo 3, se nos narra, el ser humano siempre tiene miedo a lo desconocido. Pero Jesús es la luz de tu vida y de la mía. Y donde no hay luz, no hay oscuridad. El que vive y estuve muerto, el que vive, el que no se quedó confinado en una tumba. La gran diferencia de los seguidores de Jesús, de las otras religiones. Jesús no es un mito, como lo puede ser para otras religiones, que van a adorar el lugar donde dicen que se enterró a su líder. Jesús no es un mito, Jesús es una realidad. El que vive, pero pasó por la muerte, y ahora ves que estoy vivo por los siglos de los siglos. Es decir, el primero y el último. Y tengo, dice mis hermanos, y tengo las llaves de la muerte y del cementerio. ¡Qué promesa! Yo pensaba, preparando este tema, ¿qué sentiría la mente finita de Juan ante esta visión? Yo estoy seguro que se le olvidaron los miedos, las circunstancias adversas. Su vida estaba en manos del sacerdote celestial. Jesús no dejó a Juan sin amparo. Jesús fue su fortaleza, su roca, su luz para terminar su ministerio. Los que ya han fallecido siguen estando en la mano derecha de Dios. Y el cementerio no será el lugar final y definitivo para los seguidores de Jesús. Y de eso se va a encargar todo el Apocalipsis. Sabéis, el Apocalipsis no solo son profecías, no solo son fechas. El Apocalipsis es sobre todo el libro del consuelo del pueblo de Dios en la época de Jesús. Ojalá podamos todos disfrutar y saborear este regalo tan especial. Escribe lo que viste, lo de ahora, y lo lanza hacia el futuro y lo que sucederá después. Qué interesante. Qué forma de consolar al ser humano. Lo que has visto. ¿Cómo estás ahora? Y la revelación que le van a dar para toda la historia del pueblo de Dios hasta el final. Y así terminamos. Le explica ese pequeño simbolismo que hay en el texto. ¿Qué significan las 7 estrellas que vio en la mano derecha? Y de los 7 lámparas de oro.
Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, el pastor, el anciano, aquellos que toman la palabra de Dios como el centro de su vida. Y las 7 lámparas son las 7 iglesias. Mis hermanos, el mensaje del Apocalipsis va dirigido a esas 7 iglesias históricas, desde el primer siglo hasta la venida de Jesús. El Señor pensó en ti y pensó en mí, como pensó en Juan, que la vida sería difícil a veces y que a veces necesitaríamos mirar la inmensidad del cielo para imaginarnos que en lo profundo de esa bóveda está el trono de Dios. Si lo estás pasando mal, si estás enfermo, sin trabajo, yo no te puedo decir que se va a solucionar aquí, pero sí te puedo decir que Jesús lo siente como suyo, lo vive como suyo y alienta tu vida y la mía para seguir caminando. Juan fue capaz de ver toda la visión que aparece en el libro y escribirla y enviarla. Y ha quedado para nosotros. Yo creo en el Dios de la Biblia. Yo creo en el Dios de mi salvación. Y no hay un solo cabello que caiga de mi cabeza o de la tuya que el Señor no lo tenga contado. No andes solo el camino. No andes sola en la desesperación. Sigue caminando junto a Dios. Y la visión de Jesús en el santuario del cielo, resolviendo tu pecado y el mío, que sea un revulsivo y una ilusión cada día para la eternidad. Muy pronto nos encontraremos todos caminando hacia la nueva Jerusalén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor resplandezca sobre ti y te dé la paz. Y esa paz, mis hermanos, es entender el proyecto de Dios para tu vida. No te abandones a la desesperación. No te pierdas en el sufrimiento. Jesús pasó por todo lo que tú puedas pasar, por todo lo que yo pueda pasar. Y está esperando rehacer nuestra vida para la eternidad. Nos encontraremos en una nueva ocasión. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y no olvides, no estás solo en los momentos de dificultad.